estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Muy bien, chicos, el tema de hoy es la generación del 98. Vamos a empezar con el tema de hoy. Muy bien, vamos a ver qué es la generación del 98, chicos. La generación del 98 es el nombre que recibe un grupo de escritores, poetas y pensadores españoles que sufrieron en primera persona los estragos de la crisis política, social y económica que asoló España tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el año 1898. Estamos hablando de la pérdida de esas colonias, ¿no?, que tenía España. Este conjunto de literatos es uno de los más prolíficos y característicos de la literatura española moderna. Y por esta razón, en esta lección vamos a explicarte cuáles son las características más importantes de este movimiento literario, así como cuáles fueron los autores más importantes de la generación del 98. En el contexto, ya les hablamos un poco, ¿no?, de la decadencia del Imperio Español a partir de la pérdida de las últimas colonias en Hispanoamérica, es en donde se ubica la llamada generación del 98, ya que fue en el año 1898 en el que el gobierno español firmó definitivamente el tratado por el medio del cual Cuba lograba la independencia de la metrópoli española. Este hecho supuso un profundo malestar e indignación que se manifestaron en la literatura de los escritores de la generación del 98. El desastre del 98 conlleva un vínculo inquebrantable entre este grupo de autores, quienes se preocupan por la esencia de España y buscan a través de la literatura el porqué de la decadencia imperial y los auténticos valores patrióticos, con el fin de lograr paliar la desastrosa imagen de España ante el desinterés por la pérdida de las últimas colonias de América. Por tanto, la literatura de la generación del 98 está marcada por la crisis existencial y social que asoló España en aquellos años. Los escritores observaban el paisaje castellano, pobre, sencillo y desgastado por el clima seco, y lo comparaban a la situación general del país. La apatía de las gentes ante la decadencia del gran imperio, se rebelan y protestan contra esta desgana, y para ello promueven la cultura y la economía del país, con el objetivo de intentar que salga adelante. Y para conseguir este objetivo exhalan sobremanera las enseñanzas nacionales y el valor patriótico y nacional de España a través de un lenguaje sencillo, que sea capaz de llegar a todas las gentes, por lo que huyen de la retórica recargada y difícil de interpretar, utilizando frases concisas y breves cuya carga sociopolítica es más importante que la belleza artística y estilística. Bien, entonces en la generación del 98, como siempre, chicos, la literatura está relacionada íntimamente con la historia, ¿no? Se da en medio de esta pérdida, ¿no?, la decadencia del imperio, entre comillas, español, ¿no?, que pierde las últimas colonias. Recordemos que años antes los países de Sudamérica en especial ya se habían independizado, ¿no? Entonces fue la estocada final, ¿no?, a España. Bien, tenemos en el arte, tenemos en el año 98, ¿no?, 1898, se suicida Ángel Ganivet, quien con su libro Idearium español buscó la esencia española e hizo notar que España atravesaba una grave crisis.
Sumado esto al desastre, nace un grupo de intelectuales que cada uno en su lugar de origen tienen como finalidad hacer resurgir a España. Ellos buscan la razón de la decadencia y la encuentran en la decadencia artística. Así apelaron a la originalidad a través de lo propio, es decir, lo español. Por este motivo, la generación del 98 fue un grupo lleno de patriotismo, hasta el punto de llegar a ser chauvinistas, además de ser xenofóbicos. A esto hay que agregar que los escritores noventochentistas usaron como símbolo el Cid, el Quijote y Castilla. Entonces ellos buscaron engrandecer estas obras, ¿no? Que son bastante representativas de España, ¿no? El Cid, el Quijote y Castilla. Bien, chicos. Entonces, una característica es el patriotismo en la generación del 98. Bien, como representantes tenemos a estos famosos escritores, ¿no? Del grupo de la generación del 98. A Miguel de Unamuno, que destacó en filosofía. Tenemos a Sorín, que destacó en el periodismo. Antonio Machado, un destacado poeta. Tenemos también a Ramón del Valle Inclán, que fue un excelente narrador, ¿no? Vamos a hablar principalmente de tres autores, de Miguel de Unamuno, de Antonio Machado y también de Juan Ramón Jiménez. Empecemos por Miguel de Unamuno. Es el gran filósofo de la generación del 98, renovador de la novela y del teatro. Le interesa la integración de España a Europa y la modernidad. El problema de Dios estuvo siempre presente en su vida, la angustia existencial por lo pasajero de la vida. Entonces, Miguel de Unamuno propone que España se abra más hacia Europa y hacia la modernidad, ¿no? Porque España estaba un poco viviendo una realidad aparte, ¿no? Por el poder que tenían y también porque se quedaron estancados, al menos en literatura, en el siglo de oro, ¿no? Que fue la época más próspera que tuvieron en literatura. Entonces, también otro aspecto importante en España es que España siempre ha sido bastante religiosa, ¿no? Entonces, Miguel de Unamuno es lo contrario, ¿no? Él siempre cuestiona a Dios, ¿no? Entonces, tenemos sus obras, tenemos en poesía El Cristo de Velázquez, tenemos también Cancionero, en narrativa tenemos La tía Tula, Niebla, con teoría de la níbula. En teatro tenemos La Esfinge, Pedra y Raquel encadenada. En ensayo tenemos Del sentimiento trágico de la vida, La agonía y En torno al casticismo. Tenemos algunas frases interesantes de Miguel de Unamuno. Por ejemplo, una que dice: el odio antiteológico, la rabia cientificista contra la fe en la otra vida es evidente. Tomad a los fanáticos del racionalismo y ved con qué grosera brutalidad hablan de la fe. Hay gentes que parece como si no se limitasen a no creer que haya otra vida, sino que les molesta y duele que otros crean en ella. Esto es una frase de Miguel de Unamuno, que es filósofo, escritor y político, ¿no? Miembro de la generación del 98. También fue rector de la Universidad de Salamanca, que es una universidad bastante representativa de España, ¿no? Esto se encuentra en su ensayo Del sentimiento trágico de la vida, publicada en 1912. Tenemos otra frase importante de Miguel de Unamuno que dice: deberíamos tratar de ser los padres de nuestro futuro en lugar de los descendientes de nuestro pasado. Miguel de Unamuno. Eso también es una frase dicha por él, ¿no? Entonces, él siempre tenía esos cuestionamientos, ¿no? Hacia la existencia, hacia la figura de Dios, ¿no? Y también hacia romper con lo clásico, ¿no? Lo de siempre. Entonces él trataba de renovar, ¿no? Renovar las posturas que tenía España.
Bien, tenemos también a Antonio Machado. Antonio Machado es la figura más importante de la poesía española contemporánea. La nostalgia es un elemento importante en su obra. Toma a Castilla como elemento poético. Su poesía no posee trucos literarios. Tiene un estilo muy reflexivo e intimista. Entre sus obras tenemos en poesía Campos de Castilla, Soledades, Recuerdo infantil, Cantejondo. En didáctica tenemos Abel Martín. Tenemos también Juan de Mairena. En teatro tenemos Juan de Mañara también. Les voy a leer un poema de Antonio Machado, se llama La Saeta. Dice, dijo una voz popular, quien me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Bien, esto es un poema entonces de Antonio Machado. Antonio Machado era diferente a Miguel de Unamuno, ¿no? Él era un poco más religioso, ¿no? Bien, ahora hablemos de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez es también un poeta español que es el intermedio entre las generaciones del 98 y la generación del 27. Es llamado el padre espiritual de la generación del 27. Él ganó el premio Nobel el año 1956. En su primera época se vio influenciado por el romanticismo, luego por el modernismo y finalmente el vanguardismo. Buscó la poesía pura, cultivó y popularizó la prosa poética. Su estilo es tierno y delicado y su temática es simple. Entre sus obras tenemos La soledad sonora, Eternidades, Diario de un poeta recién casado y tenemos también Platero y yo. Les voy a leer un poema de Juan Ramón Jiménez. Se llama Adolescencia. En el balcón, un instante, nos quedamos los dos solos. Desde la dulce mañana de aquel día éramos novios. El paisaje soñoliento dormía sus vagos tonos bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo de otoño. Le dije que iba a besarla. Bajó, serena, los ojos y me ofreció sus mejillas, como quien pierde un tesoro. Caían las hojas muertas en el jardín silencioso y en el aire erraba aún un perfume de heliotropos. No se atrevía a mirarme, le dije que éramos novios, y las lágrimas rodaron de sus ojos melancólicos. Muy bien, chicos, este ha sido entonces el poema Adolescencia de Juan Ramón Jiménez. Bien, chicos, espero que les haya gustado en general las obras de estos tres miembros de la generación del 98. Bien, ahora pasamos a la sección de retroalimentación. Nos ubicamos en la página 85 del libro. Tenemos ahí 4 preguntas. La primera pregunta dice, ¿a quién se le conoce como el gran filósofo de la generación del 98? Y la respuesta es a Miguel de Unamuno, ¿no? Pregunta 2. ¿Quién es la figura más importante de la poesía española contemporánea? Es Antonio Machado, ¿no? Es Antonio Machado. Pregunta 3. ¿A quién se le conoce como el padre espiritual de la generación del 27? Y la respuesta es Juan Ramón Jiménez, ¿no? Él vivió entre las dos generaciones, ¿no? La del 98 y la del 27. La pregunta 4 dice, escribe el nombre de 2 obras de Azorín. A ver,
nos preguntan entonces dos obras de Azorín. Muy bien, chicos. Azorín es también, aparte de periodista, aunque destacó más en periodismo, también produjo algunas obras, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar La Voluntad, La Ruta de Don Quijote, El Político. Tenemos varias obras de Azorín, ¿no? Bien, pero solamente nos están preguntando dos. Azorín, el nombre real de Azorín es Juan Martínez Ruiz, ¿no? Pero más conocido como Azorín, era su seudónimo. Bien, entonces vamos a colocar cualquiera de las obras, ¿no? La Voluntad, La Ruta de Don Quijote o El Político, que son sus obras más conocidas. Pasamos a la siguiente página, la página 86. Tenemos la pregunta 1 de Trabajando en Clase. Tenemos un pulpo, tenemos que escribir en los tentáculos el nombre de los autores correspondientes a la generación del 98. Por ejemplo, podemos poner a Miguel de Unamuno, a Antonio Machado, tenemos también a Azorín, tenemos a Juan Ramón Jiménez, tenemos también a Ramón del Valle Inclán. Vamos a colocar a esos autores entonces. La pregunta 2 dice, ordena correctamente las siguientes palabras y descubrirás el nombre de dos obras de la generación del 98. Eso está bastante sencillo, así que lo vamos a dejar para resolverlo en la videoconferencia, ¿sí? La pregunta 3 dice, relaciona a cada autor con las obras que les corresponden. Tenemos a Unamuno y a Machado, y tenemos que relacionar con la otra columna que es de las obras, ¿no? La Niebla, Fedra, Sociedades y Juan de Mañara. Tenemos que relacionarlo con el autor que le corresponde, ¿no? En la número 4 nos pregunta un 3 en raya. Tenemos que hacer un 3 en raya con las obras de un mismo autor. Tenemos ahí La Tía Tula, Eternidades, La Soledad Sonora, Campos de Castilla, Cantejondo, Niebla, Soledades, Juan de Mañara, tenemos Fedra también, así que tenemos que identificar el 3 en raya de obras del mismo autor, ¿no? En la página 87 tenemos la sección de verificando el aprendizaje y nos pide señalar la alternativa que no representa una característica de la generación del 98. El nacionalismo sí es una característica de la generación del 98. Vamos a leer las demás alternativas y las contestamos entonces en la videoconferencia. Recuerda que la generación del 98 es llamada 98istas por el periodo de reconstrucción nacional. Entonces, la generación del 98 representa eso, ¿no? Es un periodo de reconstrucción nacional, es también el periodo en el cual ellos sufren ese golpe, ¿no? De perder las colonias, pero surge algo bueno, ¿no? Que es que se repotencia la literatura, el arte también, y se fortalece la identidad nacional, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Si tienen alguna pregunta, ya saben por qué medio me pueden escribir. Entonces, espero que les haya gustado el tema y las preguntas que nos falta resolver, vamos a resolverlas ahora en la videoconferencia. ¿Sí? Nos vemos entonces en unos minutos. Les agradezco por su atención. Antes de terminar, ya me estaba olvidando, pero les voy a decir que tienen de tarea. Tienen que escoger una de las obras de cualquier autor que hemos visto hoy en clase y también tienen que añadir un comentario crítico de la obra que escojan. ¿Ya? Por favor, tiene que ser de 2 párrafos como mínimo y me envían, les voy a indicar una nueva forma para enviar la tarea. ¿Ya, chicos? Así que en la videoconferencia vamos a hablar sobre ese punto. Bien, nos vemos en unos minutos. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria, ya que es muy importante aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bien, chicos,
Los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.